Y por otro lado, tienes una facilidad con los equipos, con la tecnología, eso es la ingeniería de sonido. Y yo como que, vea, sí, bueno, listo, voy a estudiar eso y ya. O sea, no, nadie dudó un segundo que eso era lo que yo iba a hacer. Ella es María Elisa Ayerbe, ingeniera de sonido, productora y compositora colombiana. También por el oído con el que me crié y como las costumbres y la manera pues de estudiar la música y entenderla, tienden a ser muy limpias mis mezclas. La conexión que yo tengo con la música al final es que cuando yo siento que me toca esa venita, que tú reaccionas como intuitivamente a algo que te mueve. Esa es la parte de la música que yo digo que es identificar cuando algo suena bien, identificar cuando algo te mueve. Y en el campo de la ingeniería de sonido, la producción, etcétera, como que tratamos siempre de estar muy involucradas en esta cuestión. Y hay cierta parte de la industria que aún así decide como hacer de cuenta que no estamos. 3, 2, 1, let's go. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí, la música es amor. Nacida en Bogotá, Colombia, ganadora de premio Latin Grammy, ingeniera de sonido, productora, compositora con más de 15 años de experiencia en la industria musical y recientemente nominada para 2 premios Latin Grammy, María Elisa Ayerbe. María Elisa Ayerbe. ¿Es correcto? Grabando. Por todos los lados. No, ya siento que no tenemos nada que hablar. No, no te preocupes, yo repito todo, absolutamente todo. Pregúntamelo como si fuera la primera vez. No, pero es que fíjate que eso pasa. El poder de la música nuevamente en tus oídos, El Gato saludándote. Soy Humberto Rodríguez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio con una invitada que desde que arrancamos la conversación se lo hice saber desde el principio. Alguien que admiro profundamente por su trabajo, porque además me identifico de alguna forma con ella. De eso te vas a enterar en la siguiente conversación. Porque es que encontrar una mujer con el talento de María Elisa Ayerbe, con una hoja de vida llena de cantidad de logros profesionales y tener la oportunidad de sentarme con ella para hablar de todo lo que hace una de las mujeres más poderosas e influyentes en la industria de la música, pues para mí es un privilegio grandísimo. Yo estaba leyendo en su página web algunas cosas de ella. Me encuentro que ha sido nominada en múltiples ocasiones a premios Latin Grammy por trabajos con artistas como Ricky Martin, como Marc Anthony, Il Divo, Laura Pausini, Juanes, New Kids on the Block, Aterciopelados, Gianmarco. Bueno, ha recibido 2 nominaciones recientemente a premio Latin Grammy como productora y como ingeniera de sonido por el álbum A Ciegas de Paula Arenas y por la canción Déjame llorarte en este 2023. Y la cantidad de nominaciones que ha recibido ha sido por trabajos con artistas como los que menciono. Mejor dicho, la hoja de vida realmente es bellísima, bellísima, y eso lo llena a uno de mucho orgullo porque, como decía, ha sido reconocida por la Academia de la Grabación, la Academia Latina de la Grabación, con el honor de las Leading Ladies of Entertainment, como las mujeres destacadas, líderes del entretenimiento. Esto fue en el 2019, por su desempeño como profesional, con conciencia social dentro de las artes y el entretenimiento. Es profesora, altamente calificada, muy respetada dentro de la industria de la música y toda una autoridad. Por eso, con mucha alegría, aquí en El Poder de la Música, te doy la bienvenida y te comparto la historia de María Elisa Ayerbe. Lo hablaba no hace poquito con un amigo ex jefe mío. Sí. Las mejores conversaciones son las que no se graban. Las con la tacita de café. Son las que no se graban. Hace cuando yo hice mi tesis en la universidad, calcula tú no habías nacido. No, yo creo que sí. No, difícil. 39 años. Sí, pero estarías muy, muy chiquito.
parte de la tesis nosotros hicimos con un gran amigo de la radio, era hablar de la radio juvenil en Colombia. Entonces nos teníamos que distribuir a quién íbamos a entrevistar para conocer unas cosas de la radio en general en Colombia. Sí. Y a mí me tocó un gran periodista colombiano que respeto, quiero mucho, que es Juan Gosaín. Y yo me fui a hablar con Juan y me cuenta dentro de las millones de historias que ese hombre tiene para contar. Me contaba la vez que fue él, siendo muy amigo de Gabriel García Márquez, a sentarse a hablar con Gabriel García Márquez para hacerle una entrevista y Gabo no le gustaba dar entrevistas. Sí. Y Juan puso una grabadorcita de esas de la época, la puso ahí y empezaron a hablar. Y bueno, pasó el tiempo, pasó 1 hora, 2 horas. No, pues 1 hora es exagerar, pero un tiempo largo. Y dice Gabriel García Márquez, le dice, bueno, Juan, vamos a hacer la entrevista. Le dijo, no, ya terminamos. Sí, claro. Apagó. Porque cuando uno, y esto lo he hablado millones de veces aquí en El Poder de la Música, uno prende una cámara, prende un micrófono, uno inmediatamente... Uno cambia la actitud, cambia todo. Y no debería ser, ¿o no? No, sí, es cierto, de acuerdo. A mí me gustaba, pues, en mi época, en mi corta época de entrevistadora, también me gustaba mucho como hablar de esos temas que uno normalmente es como... ¿Y entonces qué? ¿Y después qué pasó? Como lo que uno preguntaría conversado y no como la estructura normal. Con un tintico, con un Exacto. vinito y uno se relaja mucho más. Porque sí se desencaja todo. O sea, o uno trata de encajarse porque tiene que ser de una manera, como dicen en Norteamérica, proper. Exacto. Entonces no excederme y de repente no decir una que otra palabra. No, esto no es así. Qué bueno. Por cierto, ya estamos estamos en la entrevista. No, en la charla. Estamos en la charla, correcto. Y sabes que desde hace, para ser honesto, no voy a decir, no hace años, pero hace meses estaba con la idea de invitarte. Qué rico. Porque me identifico de muchas maneras contigo, Mira curiosamente. Tú. Wow. No voy aquí a dar una larga historia de mi vida profesional, pero yo dentro de lo que yo también he hecho de todo en mi vida, desde modelo de comerciales, cuando era peladito, lo que fuera, y fui ingeniero de sonido. Mira tú. Y trabajé con muchos músicos durísimos, y trabajé como ingeniero de sonido en sitios, en conciertos, en estudios de grabación, mezclaba sobre todo jingles. Entonces yo decía, un buen ingeniero, y qué bueno encontrar una mujer ingeniera, que no es tan usual, aunque hoy en día es un poco... Somos más. Más, pero calcula, eso falta. No, de acuerdo, o sea, sin duda alguna. Y en esas estamos. Ahí, a mí me da risa que igual, pues, tratamos de ser las que estamos, tratamos de ser lo más... La gran mayoría tratamos de ser muy ruidosas, tratamos de ser muy, muy... como contarle a la gente todo el tiempo que estamos haciendo y muy activas por redes sociales y muy vinculadas a movimientos de vinculación femenina en la música y en el campo de la ingeniería de sonido, la producción, etcétera. Como que tratamos siempre de estar muy involucradas en esta cuestión, y hay cierta parte de la industria que aún así decide como hacer de cuenta que no estamos. Pero bueno, no importa, o sea... No, yo lo que creo es que hay que trabajar y que el trabajo hable por uno, y ahí ya se hace visible y ya. De acuerdo, y a mí, digamos, una gran amiga, Mayra Nevares, que es una PR de aquí de Miami, sí. pues boricua. Una dura, boricua, PR, pero maga total. Y una vez yo llamé a Mayra y le dije, necesito que me des un consejo, Mayra, dime qué puedo hacer para salir adelante. Esto fue cuando yo estaba recién llegada aquí en Miami, hace varios años. Me dice, mira, ¿tú tienes un problema de PR? Y yo le dije, ¿cómo así? Me dice, claro, tú tienes un problema de PR porque como no es que tú seas mala o no es que tú representes un problema o esto. O una amenaza. O una amenaza o nada que ver. No tiene nada que ver. Hay que venderse. Hay que venderse y hay que normalizar la presencia de mujeres como tú en la industria de la música. Entonces, eso es un problema de PR. Es un problema de que de dar las a conocer. Exacto. Hay una escasez de presencia femenina en estos roles. Entonces, la manera que vas a tener tú para salir adelante no va a ser volviéndote, obviamente, tú tienes que ser la mejor ingeniera de sonido del mundo, pero sacar más diplomas y sacar más como reconocimientos académicos o todo lo demás, incluso Grammys, no te va a llevar
a eso. Tú lo que necesitas es que la gente se acostumbre a que existen mujeres como tú que pueden hacer eso. Y ahí es cuando el cambio se va a dar. Y sí, tienes todo, pero sabes que se aplica para todo. Por porque supuesto. y no solo para hombres, para mujeres, para cualquier persona. Claro. Que si tú quieres que lo tuyo, hay que buscar la manera de hacerse visible. Correcto. Y hacerse eso visible sí pues es. requiere obviamente de una inversión. Si uno se pone a pensar en eso, porque tú hablas de No, PR pues. y es invertir en un relacionista público que vale dinero y O no y solo hacerle eso. lo puedes hacer tú mismo. Claro. Las redes sociales están Y ahí. a eso hay que aprovechar las redes hoy en día. Por supuesto, y digamos que en el campo puntual de lo que es mi oficio, nosotros tenemos una cosa, los ingenieros ingenieros de sonido y productores, que es el relacionamiento con marcas. Para nosotros es fundamental, siempre hay una relación muy bidireccional, muy fluida entre, claro, nosotros estamos todo el día utilizando equipos, utilizando software, utilizando todo esto que está acá, ¿cierto? Y son marcas que nosotros escogemos utilizar y normalmente eso tiene un porqué. Y entonces a las marcas les favorece mucho decir, Pepito usa este micrófono, ¿sí me entiendes? Entonces ellos nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Y ahí fue donde yo vi un huequito, porque además todo esto que me estaba pasando a mí coincide con el Me Too, que fue ese año en el 2017 donde empiezan a salir todos estos casos de Harvey Weinstein, todo lo demás. Y las mujeres empiezan a ser muy abiertas y a gritar más o menos, hey, es que a nosotros nos pasa esto y nos pasa lo otro. Y como respuesta, muchas oportunidades de mercadeo empiezan a abrirse para mujeres como yo, porque de repente las marcas empiezan a mirar y se dan cuenta que, claro, una marca de software lleva 20 años en el mercado y de esos 20 años solo han apoyado a hombres. Y es como, Y en Claro. ese momento surge, claro, una necesidad de ellos de diversificación, y por el otro lado surge una necesidad mía de ver que ahí hay una oportunidad para que me llamen a mí, porque yo ya estoy, yo ya hago, yo ya sé hacerlo y tengo toda la disposición para trabajar y ahí estoy. Entonces por eso me meto de cabeza a trabajar con marcas, y ahí encuentro una oportunidad de hacer un PR que me funciona a mí muy bien en redes sociales, que me funciona a mí y también me da la validez y el reconocimiento que yo igual ya sentía que necesitaba, porque yo veía a colegas de mi edad o gente que pues no conocía, pero que yo decía, pucha, yo puedo hacer lo mismo que porque él está ahí y yo no. Entonces ya de alguna manera eso abre ese espacio, y sí, hay que reconocer lo que muchas simplemente lo llaman a uno por ser mujer, fin, a una. Pero eso no significa que yo no voy a tomar esa oportunidad de beneficiarme de estar ahí y de mostrarle a la gente mi trabajo. ¿Qué comenzó para ti todo? O sea, ¿fue el sonido, la música, un instrumento, un artista? ¿Qué despertó ese interés? Justo anoche estábamos hablando con mi esposo de eso. No me acuerdo por qué vino al caso, pero estábamos hablando de cuáles eran los artistas que más nos gustaban cuando niños. Uh-huh. En mi caso particular, yo fui fanática de Celia Cruz como desde los 3 años. Hasta como los 6, 7 años, yo amaba a Celia Cruz, y después relevó a Gloria Estefan. Yo amaba a Gloria Estefan y el Miami Sound Machine, todavía la amo y me sé todos los discos de Gloria Estefan, soy súper fan. Y de alguna manera eso pues me hizo, como que yo me di cuenta que se me facilitaba mucho lo de la música. Entonces de ahí, pues como todo niño de colegio, empecé a tocar flautica, y de flautica me di cuenta que yo afinaba, y de repente cuando encuentro cuando sale el Unplugged de Nirvana, me dan unas ganas de tocar guitarra incontrolables. Entonces mi papá tenía, así como tienes tú en el estudio, una guitarra de un tiple, uh-huh, que mi mamá le había regalado hacía años, y yo descolgué la guitarra y a oído saqué Come As You Are sin saber. Puro empírica. Y ya como que ya llegó un momento en donde me saqué a oído todo el Unplugged. Yo no sé cómo carajos hice. Me lo saqué a oído, yo hice lo que podía, y yo me di cuenta que tenía muy buen oído para como lograr la afinación y la entonación, entonces en las cuerdas. Entonces ya llegó un punto en que mis papás dijeron como, uy, la niña como que necesita clases, ¿no? Entonces me metieron a clases de guitarra. Ya después de eso yo rogando para que me dieran mi primera guitarra eléctrica. Entonces ya a los 12 ya tenía mi guitarra eléctrica, pero sin amplificador. Me tuve que ganar después el amplificador, entonces yo la conectaba al equipo. ¿Y te lo ganaste cómo?
mostrando que podía tocar. A tu papá y a tu mamá. A mis papás, sí. Y portándote bien, y la niña juiciosa en la casa. Claro, la niña juiciosa en la casa, boleando nirvanas y... ¿no? Y ahí me di cuenta que yo dije, pucha, si uno tiene una guitarra eléctrica le toca aprender qué es un pedal, qué es un cable, qué es un amplificador, qué es una distorsión, qué es lo esto. Y yo me di cuenta que para mí era como... Algo muy natural. Era muy sencillo, era muy fluido, pero como que en ese momento no había explorado la posibilidad, honestamente, de estudiar ingeniería. Paralelamente... Pero sí música. No, la música era parte de mí. Ok. De eso sí, sin duda. Yo seguía estudiando guitarra. Ya después, como a los 13 años, empiezo a cantar. Me doy cuenta que, o sea, yo canto, pero no encanto. No soy no tengo alma de artista, pues, escénica, pero canto bastante bien. Entonces, como que empiezo a cantar y era la época... ¿Y qué cantabas? Alanis Morissette y todas esas cantantes así noventeras, Fiona Apple y Aterciopelados y, bueno, todo lo 90s full on. Y ya en esa época yo tenía bandas, tenía de todo. Y en el momento en el que me toca... Bueno, ya después como que... Espérate, un momento, como que tenía bandas y todo. ¿Tuviste una banda tuya? Sí, tenía bandas cuando era pues pelada, en el colegio, sí, bandas de nos íbamos y tocábamos en lugares y... Pero nada pro. Nada pro, todo relajo. Y en algún punto, bueno, cuando yo tengo 16, nos mudamos para La Paz, Bolivia, por el trabajo de mi mamá. Bueno, aquí debo hacer un paréntesis también, que es la parte en la que yo no me he dado cuenta lo involucrada que estaba con la vida de estudio. Y mi mamá trabajó... Cuando yo nací, mi mamá era productora de televisión para Sempro. Mentira, para Punch Televisión. En Colombia. Ajá. En Colombia. Y luego de Punch, mi mamá pasó a Sempro. En Sempro produjo 10º grado. Estuvo muy como en muchas cosas. Tú vivías en un estudio, tú ya estabas acostumbrada. Yo ya estaba acostumbrada. Cuento. Para mí esto es normal. Mi mamá, una Navidad en que nos metió cámaras y el especial de Sempro de Navidad como de 1987 fuimos nosotros en la casa. Entonces, que como todo en la vida, ¿no? Reciclando. Y yo ya estaba acostumbrada, yo ya había crecido con esto, ¿no? Y después ya mi mamá me decía, mira, ¿me acompañas al trabajo hoy? Yo en vacaciones, y yo, ay, sí, qué rico, vamos a ir a un estudio, se llama Audiovisión. Y yo, ¡wow! El mejor estudio de Colombia. El mejor estudio de Colombia, ya llegué y me acuerdo que una vez estaba medio polígama ahí metido porque mi mamá los había contratado para que... Mi mamá estaba en UNICEF cuando fue la época del Movimiento Ciudadano por la Paz. Ajá. Ellos hicieron la canción, mi mamá era la productora ejecutiva y yo veía a Cepeda, todos ellos cantando y la NIV y yo era así, wow. Y yo siempre vi eso y fue como muy parte de mi vida. Ya después mi mamá me dijo, oye, tú, ¿sabes? ¿Tú cómo te va? ¿Ya aprendiste bien francés? Y yo, sí, ¿por qué? No, por saber, mañana me acompañas al trabajo. Y yo, sí, claro, es que vamos a ir a un estudio. Yo, ok. Bueno, ya llegó la niña, entonces métanla ahí en la cabina, póngale los audífonos y de repente mi mamá, aquí está tu texto. Y yo leyendo en inglés, francés y español un diálogo de una... ¿Un comercial o qué? De mi mamá trabaja en UNICEF, de como una especie como de documental corto que estaban haciendo de los niños en el conflicto y yo leyéndolo en 3 idiomas. Y era, no, otra vez. Y yo, pero, otra vez. Y ¿cuántos bien años pronunciado. tenías? ¿16? No, 12, ¿no? Mi mamá me explotó toda la vida. ¿Y ya has pensado en una demanda a tu mamá? Sí. Sí, pero a ella no le gusta. Ella dice que realmente yo soy gracias a ella, que ella me pulió. Además, porque ella me enseñaba dicción y me enseñaba a hablar en público. No, la demanda no procede, ya estamos claros. No, la demanda no procede porque según ella fue mi primera academia. Y tú te lucraste de eso eventualmente, entonces no, olvídate. No, sí. Ahí había una contraprestación que eso vicia el proceso. De acuerdo. Y tampoco ganamos millones. Entonces. Oye, pero es fascinante ver cómo unos papás se involucran, apoyan o a veces empujan a sus hijos. Y en este caso me estaban usando, debo decir. Para no decir abusando de la confianza. Pero eso es bonito porque, sí. Bueno, de alguna forma habrá, y conocemos una cantidad de casos de hijos que por más que sus papás hagan lo que hagan y los obligan, ellos no quieren y no lo hacen y terminan yéndose por otro lado solo por ir en contra de. O pasa que también ellos tienen una pasión muy específica por algo y los papás les dicen que vayan en contra de esa. En mi caso fue todo lo contrario, porque cuando nosotros nos mudamos a Bolivia con mi familia,
¿Y esa mudanza fue por qué? ¿Por trabajo por mi mamá, por UNICEF, la trasladaron, entonces ella pasó a trabajar en la oficina allá y yo seguí muy involucrada con la música, pero me gustaba mucho toda la parte que todavía me gusta, como de derecho internacional y toda la cosa, entonces yo ya estaba contemplando como más bien irme por ahí, porque yo veía que, yo sentía que yo como guitarrista me parecía súper aburrido como estudiar guitarra, yo no quería ser cantante. No, nunca fui pues la compositora de, me inspiré, voy a escribir, como que no sentía, no hallaba el espacio para mí. Y en ese punto, pues nada, nos fuimos a vivir a Bolivia y ya cuando me toca decidir qué estudiar, mi mamá es la que me dice, ¿y tú por qué no estudias ingeniería de sonido? Fue así. ¿Por qué no estudias ingeniería de sonido? Claro, y me dices que tú, ¿te acuerdas cuando íbamos a los estudios y a ti te gustaba y tú con la guitarra? No, y yo ya en este punto, o sea, que mi mamá todavía lo dice, los destornilladores de la casa se guardan en mi mesa de noche. Y yo todavía yo cargo herramientas. Yo soy de las que arregla vainas por todas partes. O sea, desbaratas y vuelves a armar. Sí, y arreglas y tal. Arreglo y entiendo y me gusta. Y siempre se me ha facilitado mucho la tecnología. Entonces mi mamá me dice, pues, tú eres buena, eres músico, entiendes, tienes oído, entiendes el proceso de la producción musical, eres súper melómana y por otro lado tienes una facilidad con los equipos, con la tecnología, eso es la ingeniería de sonido. Y yo como que, vea, sí, bueno, listo, voy a estudiar eso y ya. O sea, no, nadie dudó un segundo que eso era lo que yo iba a hacer. ¿Hace cuánto eres ingeniera de sonido? Bueno, yo me gradué, de ahí me fui para Bolivia, terminé yéndome a estudiar a la Universidad de Chile, no me gradué y luego 3 años en la carrera de la Universidad de Chile, dije que pues era pura ingeniería de sonido y dije, no, yo quiero música. Algo entonces de producción. Me volví a la Javeriana, hice la carrera de música con ingeniería y me sumaron 5 años, entonces me gradué en el 2009, 2010 tarde, yo hice 7 años y medio de pregrado. No, pero 7 años, pero si viene uno a ver, eso fueron especializaciones, máster. No, yo después hice un máster, como si no tuviera nada más que hacer en mi vida, me fui a hacer un máster a Nashville. Y yo tengo un máster in Fine Arts en grabación de Middle Tennessee State University, que es que ahí a media hora de Nashville, es la única universidad con máster en grabación. Mariel, o sea, eres excepcional. Yo estoy excesivamente preparada para una labor que igual tampoco daría para tanto, pero bueno. ¿Por qué no? No, pues yo digo porque igual hay mucha gente que lo hace sin tener un cuarto del conocimiento que yo tengo a punta de instinto. ¿Pero qué crees que eso ha aportado a todo lo que tú haces hoy en día? Porque ahorita mencionaste, ahora que menciono, si yo sé la amistad que tienes con una amiga en común que es Paula Arenas, y mencionaste en algún momento a Terciopelados, yo creo que tú también trabajaste con Terciopelados. O sea, hoy en día has trabajado con artistas tanto hispanos, latinos como anglo. Correcto. Y ya tu nombre y tu trabajo se reconoce, no solamente nominaciones a premios Grammy. Correcto. ¿Cuántos premios Grammy tienes? ¿Como 3? Uno hasta ahora. ¿Pero nominaciones van más de 3 o no? Sí. Ahí vamos bien. Entonces, sí, realmente todos esos 7 años que tú dices, ahí están. No, por supuesto. No, o sea, igual, digamos que la academia en un campo como el mío, hay 2 maneras de llegar al mismo punto, que es crecer en un estudio y pasar por las duras y las maduras de la vida del estudio, que era lo que se hacía antes cuando no se había formalizado educativamente la ingeniería de sonido. Entonces era una cuestión de, tú llegabas allá y de pelado y te gustaba y al principio solo te dejaban servir café o té si estabas en Inglaterra y esa era tu única labor, tea boy, coffee girl, tea girl no existían mucho, ya ahora sí. Y ya de ahí entonces un día te decían, bueno, usted va a poner este micrófono y te iban enseñando de a poco la labor y entregándote responsabilidades a medida que veían que tú te ibas comprometiendo. Muchos de esos estudios, los grandes estudios históricos, servían como prácticamente institutos o universidades de formación de ingenieros y de productores. En Colombia nosotros no teníamos esa posibilidad porque Audiovisión contrataba a 3 personas, Sonolux contrataba a 3 personas, o sea, los estudios que nosotros teníamos no nos daba eso, entonces se gestaron muchas escuelas de formación universitaria y en general en la América Latina que compensan por eso. Entonces, al final, nosotros que sabemos, una persona de academia versus una persona que se cría en estudio, que se cría en estudio tiene años de experiencia ya en créditos que quedan documentados. Los que nos criamos en academia, digamos, tenemos más teoría y más conocimiento literario. Tú tienes los 2. Y uno puede aprender a hacer los 2, correcto. Experiencia y academia. Exacto.
Y exacto. Yo siempre he pensado, bueno, el sonido es vibración. El sonido es vibración. Correcto. El sonido de esas vibraciones llegan como traducción de ondas que recibe nuestro oído y llegan y las interpreta el cerebro. Correcto. Y la música es la mezcla de esos sonidos, porque al final de cuentas la música, o sea, es recoger todos esos sonidos y de manera armónica, melódica, rítmica, se convierten en música. Correcto. Un ingeniero, eso fue lo que yo me acuerdo que siempre he aprendido y soy apasionado, María, no te imaginas con la música lo apasionado que soy. Y creo que eso genera una sensibilidad distinta posiblemente a un mismo músico. Correcto. O a un cantante, o a un intérprete, o a un cantautor, porque a lo que voy es que en el caso tuyo eres todas, porque aparte de que eres música, tú compones, tú produces, dices que cantas y no encantas, pero igual cantas, entonces tienes ese conocimiento y además eres ingeniera de sonido y de mezcla y de masterización. Máster no. ¿No eres máster? No, máster nunca me he querido meter, me da pereza. No, pero deberías. Sí, pero me da pereza. Eso le da otro, pero bueno, de mezcla. Para darle más trabajo a la gente. Para no acaparar. Exacto. Al monopolio. Exacto. Pero todo eso que acabo de escribir eres tú. ¿Qué sensibilidad crees que tienes tú mirando hacia la música desde adentro y desde afuera al tiempo? O sea, de la música, o sea, la sensibilidad, yo creo que desde adentro es la melómana que siempre he sido. Que eso, digamos, yo crecí con mi papá todavía a la fecha. Él llega el fin de semana y terminamos de almorzar y él se sube a su sala de estar donde tiene su sistema Sonos allá perfectamente calibrado, puesto, y tiene sus cientos de discos y su Spotify y toda la cosa, y él pone música de 2 de la tarde hasta 8 de la noche, sábado y domingo, y festivos y hay festivos. ¿Qué música pone? Mi papá escucha de todo, pero digamos que yo sí me crié con, ante todo, muy buen gusto. Como también le decía ayer a Juan, mi esposo, digamos que yo soy de la generación de surcos del pop. De Manolo Belón. Exacto, entonces era como muy esa música que ponía él en esa época, de ese pop adulto contemporáneo, de esa época, 80s, 90s. Ya ahora a mi papá le gusta mucho más la salsa, pero pasó en una época en que le gustaba el jazz. Él va como agarrando, le gusta mucho la rumba flamenca, le gusta mucho el bossa, en general el world music, Putumayo Records, los tiene todos. Ese es world music. Entonces él tiene un gusto muy variado de música y muy buena música. Entonces, pues así yo no quisiera, yo todo el tiempo estaba, pues mi papá estaba escuchando, ya llegó un punto en el cual ya era yo con mi música y él con su música, y los dos ahí en la casa peleando por el volumen. Pero pues, de nuevo, a tu pregunta, la conexión que yo tengo con la música al final es que cuando yo siento que me toca esa venita que no es aprendida, es esa venita que tú reaccionas como intuitivamente a algo que te mueve. Esa es la parte de la música que yo digo que no se puede enseñar, que es el buen gusto, ¿cierto? Que es identificar cuando algo suena bien, identificar cuando algo te mueve. El otro día, que uno siempre, por redes sociales uno está contactándose con ingenieros de sonido y nos estamos charlando y todo, y hay un ingeniero de sonido brasilero que tiene un sonido que me encanta, y yo decía, pucha, este tipo ¿cómo hace esto? Que yo no lo puedo hacer. Y entonces resulta que el tipo ya me seguía, entonces como que yo le dije, hey, este disco que usted hizo me parece fenomenal, y me dice, yo también escucho tus mezclas, y uno ahí ya se pone como miércoles, como que le da nervios, ¿no? Y el tipo me responde y me dice, muy emocionales. Cuando me dijo eso, yo dije, gané. Porque eso es lo que yo siempre quiero. Con mis mezclas y con mis producciones, yo quiero que se sienta emocional. Pero para llegar ahí, porque esto, o sea, lo percibo, lo entiendo, porque medio conozco un poco de la industria, pero esa persona que nos oye y nos ve, sí, que de repente no está pensando en ese tipo de cosas, pero lo siente. ¿Por qué crees que lo siente? ¿Dónde está eso que logra esa persona recibir? Justamente porque yo creo que al final, ¿qué hacemos los ingenieros de sonido? Los ingenieros de sonido al final terminamos siendo un puente invisible, porque todo este equipo, todos estos cacharros y toda esta ferretería que hay, simplemente es un conducto para que llegue una Paula Arenas y está completamente emocionada porque va a grabar su nueva canción, y yo le pongo un micrófono, y no se trata de
del micrófono, del computador, de todos los aparatos que hay en el medio. No se trata de eso, se trata que en el momento en el que Paula va a hacer esas modulaciones de voz que ella hace así todas dramáticas, que ella le encanta, que todo el equipo que yo tenga lo registre a la perfección, de tal manera que esa emoción que le puso Paula, yo la logre capturar. Sin que haya saturación, sin que haya sobremodulación, etcétera, exacto, etcétera, etcétera. Que llegue de la manera más orgánica sin que la tecnología para mí se interponga en eso. Así es como yo lo veo. Entonces, nosotros al final estudiamos muchos años aprendiendo un montón de teoría, práctica, prueba y error, pero total, para poder entender cómo embarrarla y qué hay que hacer. Al final nosotros somos troubleshooters, o sea, siempre estamos buscando cómo solucionar problemas, ¿cierto? Y todo esto para que al final a uno se le olvide y se preocupe simplemente porque en el momento en el que Paula cantó eso tan bonito, yo estaba ahí para agarrarlo y podérselo pasar a la gente. La gente no sabe que nosotros hacemos eso. Y está el meme típico o el video ese que está el ingeniero de sonido así sudando y al otro lado del vidrio está la cantante desafinando y el ingeniero está con autotune y toda la cosa y suena espectacular. No, afortunadamente, gracias a Dios, a mí no me toca trabajar con esos artistas. Conozco gente que sí es así de maga. Pero el punto es que, y si me tocara, pues lo haría. El punto es que para nosotros es eso. Y al final, la capacidad que tengo yo, creo, de poder llegar, es mi propia sensibilidad artística de capturar esos momentos, ya obviando la parte técnica, pero que la parte técnica esté a punto para que esos momentos no se me pasen. ¿Sí me entiendes? Uy. Creo que esa es por ahí la cosa. No, perfecto. Y eso es, porque al final de cuentas eso es música. De acuerdo. Y eso es lo que tú estás poniendo tu gran parte y tu granote de arena en lo que oímos cuando ponemos una canción y hoy en día que casi todo el mundo anda con audífonos porque además, una época en que los audífonos, por más que hubiera salido el famoso Walkman en los 80 y uno después, pero hoy en día sí que son importantes, todo el mundo anda audífonos y audífonos de mejor calidad y con mayor no sé qué y la recepción y el Bluetooth y entonces entonces el sonido cada vez es más importante. ¿De acuerdo? ¿Crees tú? Y total, y la experiencia sonora cada vez está incluso más amplificada porque bueno, ahora ya estamos en la fase del sonido inmersivo, que es con lo que estamos ya ahora todos metidos. Esto sí ya nos toca un poquito más a los ingenieros más nerds porque estamos en la etapa de desarrollo que nos estamos inventando cómo hacer las cosas. Entonces, porque no, la teoría no se escribe. Uno cómo escribe una teoría acerca de un desarrollo artístico, que es lo que estamos haciendo. Para la gente que no sabe, el sonido inmersivo, básicamente, ya llevamos muchos años en el surround, la gente en la casa, cuando hubo la moda del 5.1, todo el mundo compraba el montón de parlanticos, nadie sabía cómo ponerlos bien, que el surround en la casa, y al final llegaba la abuelita y decía, ay no, este parlante acá no me gusta, y eso lo ponía ahí a un lado y todo se desbarataba y al final todos los parlantes del surround terminaban arrumados en una esquina, nadie lo usaba. Eso ya pasamos de esa época y básicamente el sonido inmersivo es una tecnología que ya las posiciones alrededor de la cabeza y de los oídos quedan fijas y uno puede con una barra de sonido, por ejemplo, hay unas Sonos muy bonitas o los Apple AirPods. O con los audífonos, sí, en general. Pero tiene que ser unos especializados para sonido espacial, que lo llama Apple Music. Se puede lograr ese sentimiento de estar uno inmerso en la música. Eso tiene toda una tecnología detrás y nos ha demandado una curva de aprendizaje a los ingenieros nueva, que pues igual ha sido muy interesante porque pues hacía mucho tiempo que no nos tocaba aprender, o sea, uno aprende lo de la literatura básica de cómo hacer esto, o sea, como los médicos, no, bueno, primero una suturita de 2 puntos, no sé qué, y si uno es cirujano, ya, saque corazón, reemplace, o sea, nosotros aquí estamos como, uy, algo nuevo. Y eso es muy nuevo. ¿Qué, unos 5 años? En la industria de la música lleva como unos 5 o 6 años más o menos. Del cine ya venía un tiempito más para como unos 10 años que se empezó a implementar, pero ya hasta el punto la tecnología, el cambio radical fue cuando Apple decide incluir en los AirPods nuevos la tecnología inmersiva, porque eso lo vuelve accesible a cualquiera que pueda
que tenga el dinero para comprarlos, y eso nos cambia a nosotros porque se aumenta la demanda, nosotros tenemos que empezar a ofrecer. ¿Y para eso son equipos especiales o creatividad de dónde voy a poner a sonar, en qué parte, derecha, arriba, abajo, izquierda, del sonido tal, de la moto que pasó, de la guitarra que quiero que suene en estéreo, pero de un momento suene en un solo canal? Que te dé la vuelta en la cabeza, que te pase por debajo, porque esto es un sistema donde tienes más o menos 14, como mínimo son 14 parlantes. Tienen que ser 4 parlantes en el techo, varios parlantes alrededor tuyo, varios subwoofers, entonces ya se crea para poder generar como ese sentido de inmersión. Entonces, ¿eso es el famoso Atmos? Ese es el Atmos, correcto. Entonces esto termina siendo que también demanda una tecnología de, bueno, ¿cómo vamos a inventarnos esta vaina? ¿Cómo se tiene que poner? Y después los equipos, el Pro Tools, ¿cómo se conecta Pro Tools para que Pro Tools funcione? O si lo hace con Logic, que son los software que utilizamos nosotros. Y luego de todo eso, listo, nos lo inventamos. ¿Y ahora cómo carajos hacemos esto? Entonces es experimentar. Yo hice una de las primeras mezclas chévere de salsa en Atmos. Y yo cuando empiezo a decir, bueno, ¿cómo va a hacer esta vaina? La empiezo a hacer. ¿Y de quién era? Era Cali Pachanguero. Ay, no te creo. Codiscos muy inteligentemente. No sé, conoce a Denis Murcia. Compañero del colegio. Imagínate, Denis dice, por acá es la vuelta. Entonces me dice, ingeniera, vamos a hacer el catálogo de Codiscos de las canciones importantes porque tienen que estar. Hágale. Y empezamos a mirar, Denis y yo decimos, ¿y ahora? ¿Cómo quiere uno? ¿Quiere que uno le dé vueltas así? Pero ojo, esos son cosas que ya estaban grabadas. No, pues esto está grabado desde la misma canción, son los archivos preservados y posiblemente en cinta magnética. Que se digitalizaron eventualmente y luego pasaron y no sé qué, y ahí tenemos acceso a los grupos de instrumentos, no instrumentos individuales, pero grupos de instrumentos. Eso es lo que ya, digamos, es que me encanta esta conversación porque es que yo ojalá todo el mundo entienda lo que yo estoy viviendo, porque yo estoy aquí como un niño chiquito oyéndote. Preguntando. Sí, a la hora de grabar instrumentos, porque una cosa es lo que ya está grabado y tienes que ser tan creativa como puedas para lograr todo eso que estás describiendo con lo que ya está hecho. Pero a la hora de grabar hoy en día algo nuevo, me imagino que microfonear una batería o inclusive una guitarra, o donde eso tiene que cambiar también. Claro. No, ya no es como se hacía antes. No, porque las técnicas, digamos, que nosotros utilizábamos eran estereofónicas, o sea, para un par de parlantes, para un par de audífonos. Ahora tenemos que considerar que igual hay un segmento del mercado que está escuchando en inmersivo, particularmente porque los nuevos iPhone, si tú tienes Apple Music, la opción ya viene automática. Entonces la gente ni se da cuenta que ya está oyendo en inmersivo, en spatial audio. Ajá. Entonces ya lo que está pasando es que llegan entonces productores estilo Julio Reyes Copelo que dice, pues ya hagamos las producciones inmersivas. ¿Qué hacemos acá nosotros pensando en una pared que está al frente? Pensemos en que estamos dentro de la producción. Y eso te abre el espectro creativo de una manera impresionante, porque puedes pensar que puedes hacer, no sé, imagínate un proyecto como lo hablábamos con Chaco también, el productor con el que ganamos el Grammy por lo de Petrona Martínez, que hicimos un álbum muy bonito en homenaje a Petrona y el ensamble bullerenguero. Y el ensamble bullerenguero es un círculo de mujeres cantando con palmas y un círculo de tambores. Y si hacemos eso, pero la diferencia es que lo hacemos en Atmos y lo grabamos en inmersivo de tal forma que la persona que se ponga los audífonos se sienta que está dentro del círculo de bullerengue. Eso es una experiencia, te cambia por completo la experiencia como listener, ¿no? Como oyente. Como oyente de esa ese vivencia. Desarrollo tecnológico va paralelo, por ejemplo, vas a grabar lo de estas mujeres en un círculo. Los micrófonos ya también avanzaron para que ya no sea solo el micrófono que recoge, es unidireccional, omnidireccional. O sea, que nos llega que uno tiene que hablarle acá, porque si me voy por acá ya no es lo mismo. Ya no oye, sí. No, ya hay micrófonos, que es una tecnología que justo se estaba desarrollando cuando yo me fui a hacer la maestría en Nashville de grabación, y es una tecnología que se llama ambisónica, que es un micrófono que tiene, son 7 u 8 cápsulas, ya no me acuerdo, y son 8 cápsulas que están dentro de una misma como coraza, y tienen la capacidad de capturar sonido por todas partes. Entonces ya uno simplemente lleva ese único micrófono y ese micrófono decodifica todo lo que está alrededor, interpreta una cantidad de posiciones.
Entonces, no, qué maravilla. Esto ya al final de cuentas, lo que te queda como limitación es la propia capacidad de imaginación que uno tenga para hacer cosas. Porque ya no hay límites en el sentido de, si yo estoy acá como oyente, ¿dónde quiero poner los sonidos? Eso ya pasa. No, es fascinante. Llévame a trabajar contigo, por favor. Quiero como una practicante. sesión. Sí, no, yo asistente, o sea, yo Cuando te conecto vaya cables. a mezclar Atmos, por vamos. favor. Sí, pero claro. de verdad. Sí, está muy cool. No sabes lo que me apasiona eso. Bueno, te darás cuenta. Me apasiona muchísimo porque yo creo que parte de lo que en mi vida ha sido esta fascinación con la música y la misma pasión que yo tengo como músico inconcluso que soy, es que también nace de mi tiempo trabajando en la radio y en la televisión, pero sobre todo en la radio. Claro. Antes de que esto fuera una realidad, porque este es el tipo de radio que yo siempre hacía, pero sin cámaras. Correcto. Y lo que me fascinó siempre de eso era cómo crear en tu mente y en tus oídos ese famoso término norteamericano del teatro de la mente, the theater of the mind. Ajá. Y es crear emociones a través de lo que yo diga, con mi voz, como yo te describa mi historia, como yo te la cuente, con los efectos que lo pueda hacer. Por eso fueron tan importantes para mí en crecimiento las radionovelas. Claro. Y siempre he querido volver a hacer una radionovela porque yo creo que donde nada más tú oigas y trates de interpretar todo y hacerte tu película y tú sacar tus propias conclusiones. Claro. Y todo esto pues tiene sentido porque al final de cuentas lo que tú haces es, cuando te metes en tu estudio a grabar, a producir y a mezclar, es con eso en mente, en lo que van a oír los de allá. Claro, yo estoy, de alguna manera estoy tomando unas decisiones estéticas por lo que la gente yo les presento, cómo ese espectro sonoro va a quedarles y espero que funcione, ¿no? Si uno habla de décadas, María Elisa, Ajá. Los 60, sabíamos que cuando entró la estereofonía y se oía por un canal una cosa y por otro nada más hay que oír los Beatles, para entenderlo. Los Beatles no remasterizados, sino los Beatles originales. Sí. Vinieron los 70 y empezaron a cambiar otras cosas porque entonces ahí ya llegaba, no sé... el Wall of Sound estaba en los 70s. Claro, y la música de disco, pero entonces ya empezaba a haber algo electrónico. Claro, Giorgio Moroder se empezó a meter ahí, claro. Me acuerdo de esa canción que hizo con Daft Punk, donde él cuenta un poco su historia. Sí, Giorgio. Es buenísima porque ahí está la descripción de cómo empezaban esos sonidos y esos aparatos y esos sintetizadores a cambiar todo eso. Exacto. Vinieron los años 80 y sabemos todo lo que pasó con el New Wave, etcétera, etcétera, los 90. Las programaciones del software. Claro, los MIDI, los no sé qué. ¿Qué sonido para ti, en qué parte del sonido está hoy día la humanidad en año 2023? Yo creo que estamos definitivamente en el espectro inmersivo, en el que rompimos con el estéreo finalmente. Finalmente, los planos están mucho más abiertos. Ya, digamos que en cuanto a la calidad de los sonidos, yo creo que ya todo eso está inventado. Ya no hemos llegado a algo que sea nuevo, pero lo que yo sí creo es cómo se presenta ese sonido. Incluso en la misma estereofonía no solamente por el desarrollo de software, sino también por el mismo desarrollo de la calidad de los parlantes y la calidad de los audífonos, ya podemos hacer cosas que antes eran muy difíciles que sonaran, como que el sonido, así estemos en estéreo, que el sonido se sienta que viene de atrás, que viene de adelante, que viene de arriba, que viene de abajo. Eso fue muy difícil de lograr hasta, no te miento, hace 8 o 9 años. Entonces ya como manejar esos planos, así estemos en estéreo, ya se puede lograr. Y ya con el inmersivo es que pensar que ya, por ejemplo, un sonido de sintetizador puede literalmente expandirse de adentro hacia afuera. La música tiene unas dimensiones que antes no tenía. Ahora nosotros vamos a tener limitaciones que van a ser como humanos las que nos da nuestro sistema. Solo vamos a poder escuchar de un punto muy bajo a un punto muy agudo. Y nuestro oído solamente tolera hasta cierto nivel de volumen, o si no ya deja de funcionar. Entonces, pues, estamos muy limitados como a cierta aparato. Frecuencia, porque si no ya eso no lo percibe el oído humano. Igual somos un dispositivo con limitaciones, pero en la manera en donde presentamos esos sonidos y cómo los presentamos, y sobre todo cómo hacemos que la persona, el oyente, se vincule con la posición y la dispersión de ese sonido. ¿Ese es el mayor reto que crees que hay ahora? Claro, definitivamente, y sobre todo porque en la música pop pues ya se da para que
Nada más, por ejemplo, a mí me encantan los discos de The Weeknd en inmersivo, es una cosa espectacular porque todos esos sintetizadores están por todas partes y la música de él tiene esos momentos así súper como convolucionados a veces que se dan para que el sonido de vueltas y baile y todo lo demás, pero en el plano acústico hay unas cosas hermosas. Escuchar un concierto de música clásica, no sé, la Sinfónica de Berlín, y uno lo está oyendo en inmersivo, y uno dice, estoy acá, me siento acá. O ya cosas más sencillas como una soprano cantando, pero como estás que en se inmersivo, le oye la respiración al fondo, el máximo, y tú va. sientes el espacio donde está ella, se ve representado en eso. Un poquito pasó con la mezcla en Atmos que hicimos de La Creciente. Ajá. El reto era que el acordeonero del binomio nos dijera, va, si a él no le gustaba, no lo hacíamos, porque sentimos que igual pues La Creciente es una canción que es para la tradición musical de Colombia. Colombiana. Es un baluarte, ¿me entiendes? O sea, está como el himno y La Creciente, o sea, son dos canciones que van ahí pegadas a nuestra historia pues musical, y era muy importante que él como acordeonero sintiera que esa evolución le hacía justicia. Y hay un video, está en línea, donde se puede ver que los de Codiscos lo llaman y le ponen el celular y le ponen los audífonos y él lo está oyendo, y el tipo dice, se acabó el estéreo, esto es, se acabó. Y en la mente yo, ¿qué tenía pensado? Yo decía, ¿cómo crecemos los colombianos escuchando vallenato? Estamos en una rumba o de repente un sábado alguien está cumpliendo años, el cumpleañero se le pegó la aguja y de repente 11 de la noche alguien está llamando un ensamble vallenatero y a todo el mundo se le pegó la aguja y llegaron los del vallenato y se pusieron a tocar acordeón en la sala, en el patio, ¿cierto? Entonces nosotros estamos acostumbrados que el vallenato suena a la casa de uno, a la casa del tío que siempre llamaba, ¿no? Como que suena a un espacio orgánico, entonces eso fue lo que yo quise representar, que no se sienta que La Creciente la están cantando en un estudio profesional, sino que se sienta que uno está como en la sala de su casa bebiendo ron y de repente allá ellos están tocando ahí al lado y es ese como esa sensación, más que propiamente una cuestión como técnica de decir, ay, me puse súper... Y es eso que uno puede lograr que antes no podíamos. Oye, María Elisa, tú eres realmente fascinante, ¿no? En serio, de verdad, tenía muchos meses que quería esta conversación. Qué chévere, y sé que nos gracias. faltan muchas cosas por hablar, pero un par de cositas que sí, yo sé que tú además ¿sigues dando clases? Sí, doy clases en Abbey Road Institute, que es la escuela musical de producción e ingeniería que existe dentro de Art House, que es el estudio de Julio Reyes. Sí, que de ahí han salido nuestra querida Joaquina, también pasó por allá. Por allá, Ela, bueno, Ela, en fin. mis alumnas. ¿Y clases de qué das de ingeniería? Puntualmente ingeniería de sonido, sí. A mí me botan toda la parte nerd. Dura. Dura. Pero mi labor es decirle a los pelados, bueno, vamos a estudiar qué es un compresor. Para mí, Joaquina, ella lo sabe que yo la amo con toda mi alma. Ella un día me dijo la cosa que yo quería que siempre algún alumno me dijera. Me dice, Mari, es que estuve dando de sus primeros conciertos. Estuve en mis primeros conciertos en Washington, D.C. Yo, Joaquín, ¿cómo te fue? Me acordé de ti. Y eso, y me dice, pues imagínate que me acordé la clase en la que tú nos dijiste que cuando empieza a ver como unos sonidos que están rebotando en el espacio, eso se llama feedback, y la manera de corregirlo es utilizando un compresor y un ecualizador. Entonces como que yo dije, ay, esto debe ser tal frecuencia. Entonces y yo como cantante empecé a trabajar con el ingeniero para poder resolver el problema. Yo dije, ya, mi trabajo, sí. Me puedo retirar como profesora. Lograste tu cometido como profe. Sí, porque al final yo sabía que Joaquina nunca va a ponerse en el papel en el papel en el que yo estoy de ingeniera, de estudio, de equipos y cacharros, pero ella sí necesita ese conocimiento porque al final logró solucionar un problema técnico para poder seguir adelante con la prueba de sonido de su concierto. Entonces, al final eso es lo que yo hago, sea con los alumnos que yo tengo que son más técnicos, pero al final es que, recuerden que esto no es acerca del aparato, es acerca de lo que queremos hacer después, que es la música, ¿no?
No, María Elisa. Tenemos que hacer, yo creo que tú ya has hecho masterclass o no has hecho. Varios, sí. ¿Sí? Sí. Yo llegué tarde a este masterclass, pero lo tengo aquí, he tenido el privilegio de tenerte. Esta pregunta no puede faltar en este podcast. Para María Elisa Yerbe, ¿cuál es el poder que tiene la música? De acompañar. Te acompaña. Siempre está contigo. En lo bueno, en lo malo, en lo duro, en lo lindo. Te acompaña. Te acompaña, está contigo, es una permanente. Por eso nunca vamos a dejar de tener trabajo. Porque siempre se necesita música para todo. Así sea en el fondo o en el primer plano, siempre hay música. ¿Cuál es el sonido que nunca debe faltar en una mezcla tuya? Sonido, digamos ya cuando estoy trabajando con mezcla. ¿O cuál es el efecto? ¿O cuál es la ecualización? ¿O cuál es la frecuencia que no puede faltar? No sé si tiene sentido esa pregunta. Sí, sí tiene. De pronto me voy muy técnica en la respuesta, entonces por eso estoy tratando ahí como... Pero digamos, a mí me gusta mucho, que es la gente me dice, digo yo, porque yo a veces lo hago y no estoy consciente de que lo estoy inconscientemente. La gente me dice que les gusta mucho como la manera en que los coros, que cuando yo los pongo, no se sienten como que te están abrazando. Como que la gente cuando está cantando, como que te está cantando aquí. Como que te acarician. O sea, sí, te acarician. Y para mí eso es fundamental porque uno se pone de mañosito, ¿no? Entonces, como que han habido ciertos discos en donde yo he identificado que eso pasa. Y yo digo, qué rico eso. Y me quedé pegada con que cada vez que lo hago, tengo que lograr que ese mismo fenómeno suceda. Como que las voces te hagan acá una cosquillita. ¿Hay un género preferido que otro? No, yo trabajo muchos géneros. Muchos. ¿Pero hay un favorito? Honestamente, no. No, aunque me encanta mezclar música tropical que me ponga a bailar. Me parece que es lo mejor que puede suceder. O sea, yo soy feliz, pero también el otro día estaba mezclando un disco de metal y flipé. Me parecía genial, o sea, el momento que ya... Y yo... O sea, me encanta mezclar muchos géneros. Hay géneros que no soy tan buena. Yo tengo pues un sonido como muy limpio, también por el oído con el que me crié y como las costumbres y la manera pues de estudiar la música y entenderla, tienden a ser muy limpias mis mezclas. Para ciertos géneros que no son tan limpios no me va tan bien. Claro. Igual la logro, pero no me va tan bien. ¿Cuál fue el álbum de Nirvana que te enamoró de la música a ti? Ese primero fue el Unplugged. El Unplugged. Sí. Si viene Dave Grohl, que además has tenido acceso, conocimiento por tu trabajo y por la academia, etc. Lo vi, estuve sentada en la fiesta de Clive Davis al lado de él. I know, por ahí vi una foto, creo, o alguien me mostró algo y yo ahí te vi y dije, no, sí era yo estaba así. Pero entonces viene Dave Grohl y te dice, Mari, quiero que este Unplugged lo hagamos inmersivo. Uf. ¿Qué le harías en particular, una cosa que quisieras, porque imagino que debes tener de memoria ese álbum en tu cabeza? Uf. Dime 3 cosas que le harías a ese disco. Imagínate, ese disco tiene un cello. No sé si te acuerdas que hay varias de las canciones sí. que es con un cello. Yo creo que ese cello hubiera podido, en esta época, lo hubiéramos podido poner a flotar más o menos en el espacio. Y los coros, hay unos coros muy bonitos que Dave Grohl va haciéndole unas segundas muy bonitas a Kurt en todas las canciones, que siempre estuvieron de alguna manera, siempre hubo armonías en Nirvana. Y pues porque Kurt era fanático de los Beatles, entonces él siempre tenía armonías, she's the one, y siempre están ahí los dos cantando, pero como que uno no lo oye. Y en el Unplugged de Nirvana se sienten esas armonías bien adelante. Yo creo que esas armonías dispuestas así en el espacio le darían una riqueza, y sobre todo a cualquier Unplugged que fuera, que fue un poquito como cuando estábamos haciendo Tiny Audience, que claro, Tiny Audience solo lo llegamos a mezclar en estéreo, pero sí como, claro, tú te acuerdas que la disposición era como el escenario justo al frente de la audiencia. Ajá, sí. Qué rico que es, que lo hicimos en la Tiny Audience por petición mía, poner unos micrófonos que capturen la audiencia y que capturen como las respuestas y las cantadas de la audiencia. Que uno en los unplugs de MTV escuchaba como cuando la música se acababa y ellos aplaudían así muy como claro. en comando, ¿no? Pero qué rico es cuando se escucha la audiencia
cantando e involucrándose con el concierto, porque eso te hace sentir que tú eres un miembro más de la audiencia. Lo dicho, inmersivo. No, es que, a ver, la lista es larga y no tengo nada escrito, pero la lista la tengo aquí. Claro. Pero dejémoslo por ahora, dejémoslo Listo, ahí. parte 1. Solo una recomendación o un par de recomendaciones, una canción que tú hayas mezclado que tengamos que oír ahora mismo. Hay una canción que estoy pegada ahora, que es de mi canción favorita, que yo le declaré desde el día 1 a Paula, que se llama Árboles. Árboles de Paula Arenas. Árboles. Con esto nos vamos a despedir. Perfecto. María Elisa, mil gracias por este tiempo. Gracias, de verdad, fascinante tu historia. Y yo sé que falta mucho más de tu historia de vida por contar. Pero esto era un abrebocas, porque sé que vendrán otras oportunidades para seguir hablando de la vida. Claro. Gracias, María Elisa. Bienvenida siempre al Poder de la Música. Gracias. De la montaña rusa contigo al lado y recorrer el mundo de tu mano. Poner una bandera en tu corazón. Dejar nuestros nombres escritos en árboles y que cuente la historia de cómo tú y yo nos quisimos. Gracias, María Elisa, nuevamente. María Elisa Yerbe. Qué historia tan bonita y el conocimiento, el talento que tiene esta mujer. Yo andaba como niño chiquito preguntando y aprendiendo de esta mujer tan maravillosa de la industria de la música. Bueno, ya sabes que El Poder de la Música, gracias nuevamente, María Elisa. El Poder de la Música es una producción de Gato Media. Te mando un fuerte abrazo y te invito para que nos encontremos la semana que viene. Gracias por conectarte.